En una época de genialidad y de sangre, un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los entresijos del poder, creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Fue un símbolo de gloria romana durante más de 1000 años. Pero tras un asedio brutal, cayó al final en manos de los turcos musulmanes. El Papa Pío II, poco después de la caída de Constantinopla, le recordó a todo el mundo mediante cartas enviadas a toda Europa que ese era un acontecimiento importantísimo. La caída del poderoso Imperio Bizantino parecía el final de la mismísima civilización. Pero la civilización estaba a punto de vivir un renacimiento. Con la vieja ciudad moría una vieja idea y surgía una nueva que encontraba refugio al oeste, en las ciudades-estado de Italia. Para los bizantinos, Dios era el centro y el significado de todo, pero una idea revolucionaria, el humanismo, permitiría el estudio del hombre y nuevas exploraciones para la ciencia. Era una filosofía con poder para cambiar el mundo. Al estudiar a Dios, podemos estudiar teología y filosofía de Dios. Pero al estudiar al hombre, podemos estudiar biología, zoología, antropología, tecnología, ciencias de diferentes tipos. El humanismo concentraba el interés del hombre en el hombre. En las ciudades-estado de Italia, el humanismo iniciaba una nueva época, el Renacimiento, que anunciaba una explosión de nuevas ideas, nuevos inventos y nuevos descubrimientos. Era una época incomparable. Una buena época para nacer si eras una persona brillante. En un pequeño pueblo rural de la Toscana, un chico joven descubría el mundo. Casi desde el principio, los misterios de la naturaleza le fascinaron. Creció en el campo, cerca de Florencia, y parece ser que era capaz de descubrir toda clase de animales, plantas e insectos. Pero el joven Leonardo no tenía un lugar en el mundo, no tenía futuro. Era el hijo bastardo de un respetado notario y la hija de un granjero pobre. Vivía en casa de su padre, mientras que su madre debía casarse con un hombre de su propia clase. Su madre se casó poco después de que Leonardo naciera con un chico de la zona, conocido por el apodo de Acatariga, el luchador, el peleón, el chico de los puños. Probablemente vivieran en la zona. No es inconcebible que Leonardo tuviera acceso a ella, pero es igualmente posible que la familia de Leonardo le mantuviera apartado de esa otra gente, que era de un estrato social diferente. El joven Leonardo disfrutó de una infancia cómoda con su padre y su madrastra, pero debido a su categoría de ilegítimo, sus perspectivas eran pocas. Era como una especie de miembro de la familia de segunda clase. Los hijos legítimos evidentemente iban a heredar la finca familiar y además se quedarían con el negocio familiar. Leonardo no podía optar a nada de eso. Leonardo! Sì, madre. Torna a casa, immediatamente.
Ma perché devi sempre far di tutto un gioco? Destinado a dedicarse al comercio, ni siquiera podía llevar el apellido de su padre. Le conocían como Leonardo da Vinci. Su familia no gastaría dinero en educarle formalmente. Podemos imaginarnos cómo debía ser que te consideraran ilegítimo en una época en la que ser ilegítimo significaba realmente algo. Había profesiones que te estaban vedadas. Te limitaba mucho algo que estaba totalmente fuera de tu control. Enfrentado a su ilegitimidad, el joven Leonardo empezó a desarrollar un código para ir más allá de todas las expectativas, para superar todos los obstáculos. Al final, este le elevaría hasta el poder y la grandeza. En su adolescencia, Leonardo se mudó con su padre a Florencia, una ciudad manejada por una peligrosa clase política. En ese próspero lugar de comercio y belleza, había una familia que estaba en el centro de todo. Una familia cuya importancia para Leonardo aumentaría a medida que madurara. Los Medici. Los Medici estaban al mando de Florencia porque habían sido banqueros al principio y se habían hecho con el control de la ciudad, aunque esta fuera una república, y alguien tuviera que votar por ellos, porque controlaban los votos. Los Medici, ricos y muy poderosos, eran los más importantes patronos de las artes en Florencia. Aún así, a pesar de su poder, los banqueros Medici nunca podían bajar la guardia. El asesinato era algo común, ya que las familias banqueras rivales competían por la riqueza de la ciudad. Si miramos algunos de estos cuadros de los líderes del Renacimiento, vemos que llevan como remaches en la ropa. No, llevaban armaduras cubiertas de ropa. L'interesse è difficoltoso, come avevamo discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. Estaban muertos de miedo de que les clavaran un cuchillo por la calle. Los Medici tenían siempre un envenenador en nómina. ¿Qué era todo eso? En una sociedad gobernada por el miedo, la sospecha engendró una brutal forma de justicia. Cualquier acusación, personal o política, podía hacerse anónimamente a través del tamburo. Esa peligrosa caja lanzaba una oscura sombra sobre el futuro de Leonardo. Cuando un ciudadano efectuaba una acusación, las autoridades investigaban. Incluso los inocentes sufrían vergüenza y los culpables recibían severos castigos. La visión de cadáveres ejecutados en público era normal en una ciudad como Florencia, así como en el resto de Italia. Leonardo vivía en una época y en un lugar donde la vida no valía nada, particularmente entre las clases más bajas. Sabía que debía liberarse de su condición de bastardo y ganarse una posición respetable en la sociedad, así que necesitaba ser miembro de las cofradías. Florencia era una ciudad gobernada oficialmente por las cofradías. Era así desde finales del siglo XIII. El gobierno de Florencia se extraía de entre las cofradías más poderosas. Las cofradías eran sindicatos profesionales, pero la mayoría estaban cerradas para un bastardo como Leonardo. Parece claro que no tenía ningún tipo de educación formal. ¿Qué habría sido su formación normal si hubiese sido un hijo legítimo de su padre, en lugar de ser ilegítimo? Para Leonardo era difícil entrar incluso en una cofradía de bajo nivel, no profesional. Su única esperanza estaba en su talento y en la ayuda de un amigo importante de su padre. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che hai del talento. En 1468, cuando Leonardo tenía 16 años, su padre le envió a ver a Andrea de Verrocchio, un artista florentino bien considerado.
Así se hacían las cosas en Florencia. Obtenías recomendaciones de tus conocidos, tus vecinos, tu red extendida de clientes y amigos. Ese tipo de recomendaciones personales eran la manera de conseguir romper con la costumbre de preparar a los hijos para el negocio familiar. Verrocchio accedió a tomar a Leonardo como aprendiz, a darle la experiencia que necesitaba para conseguir algún día la admisión en una cofradía. Fue allí donde Leonardo empezó a entender la relación entre el arte y el poder. Los Medici, la familia en el poder de Florencia, a menudo encargaban cuadros a Verrocchio. Verrocchio era realmente la persona en la que pensarías en la Florencia de finales del siglo XV. Si querías un cuadro, ibas a ver a Verrocchio. Cuando Leonardo entró a formar parte del taller, supo que podía superar sus limitaciones sociales. Surgió su código, más fuerte todavía. Si las circunstancias te detienen, encuentra otra manera de conseguir tus objetivos. Pero más allá de las puertas del estudio, Florencia entraba en un periodo peligroso. Mientras el patriarca de la familia Medici, Piero de Medici, yacía en su lecho de muerte, sus enemigos planeaban robarle el control de la fortuna familiar. Piero, ti senti un po' meglio? Solo la morte può recarmi conforto adesso. Toda la riqueza y el prestigio de los Medici podía desaparecer rápidamente, ya que se estaban preparando en silencio complots contra sus vidas. Cuando el joven Leonardo da Vinci llegó a Florencia para labrarse una carrera, la ciudad se encontraba al borde de la violencia. La familia dirigente de Florencia se reunía alrededor del lecho de muerte del patriarca Piero de Medici. Un gran peligro aguardaba a su hijo Lorenzo, de solo 20 años de edad, ya que la familia rival, los Pazzi, conspiraba contra él. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Los problemas entre los Pazzi y los Medici eran de negocios. Nos cuesta creer que los negocios puedan acabar en asesinato. Los negocios fuera del universo paralelo de Los Soprano o algo de ese tipo. Pero eso era lo que ocurría. Si eras un líder, tu vida corría peligro. La familia Pazzi deseaba el poder y la riqueza de los Medici. Iban a hacer cualquier cosa por hacerse con ellos. El joven Leonardo no sabía nada de las tormentas políticas que se formaban alrededor de Florencia. Aunque nunca los conocería, los Medici ejercerían una profunda influencia sobre su joven y ambiciosa vida. En el estudio en el que trabajaba Leonardo, su código le impulsaba a aprender todo lo que pudiera, a destacar por encima de las expectativas de su maestro. Sus cuadernos reflejan las exigencias que se marcaba a sí mismo. El pintor debe desarrollar todas sus habilidades, porque no puede haber respeto por uno mismo si una cosa se hace bien y otra mal. El taller de Verrocchio era muy activo en cualquier tipo de medio. Utilizaba tecnología de diferentes tipos, no solo pintura, sino también pintura sobre cerámica, escultura en mármol, escultura en bronce y otras tareas metalúrgicas, como el moldeado de cañones o el moldeado de campanas. Se unió a Verrocchio en un momento importantísimo. El maestro se enfrentaba a grandes retos tecnológicos. Una de las cosas que Leonardo vería en el taller de Verrocchio sería el diseño y la fabricación de una esfera colocada en lo alto de uno de los edificios más importantes de Florencia. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciato alla perfezione. Ma come, maestro?
La construcción de la bola de 2 toneladas y la ingeniería necesaria para alzarla hasta lo más alto del Duomo competiría con la propia construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Se fabricaría de cobre, dorado con una amalgama de mercurio. No podías llamar a los peones y pedir que vinieran a hacerlo por ti. Tenías que hacerlo solo, de memoria, con las habilidades que habías aprendido. Así que adquirió un montón de conocimientos no solo artísticos, sino también de ingeniería práctica y de mecánica, únicamente por pertenecer al estudio. Leonardo estudió la gran grúa que levantaba objetos pesados hasta la parte más alta de la cúpula y la grúa giratoria que había encima. Esta temprana exposición a la ingeniería mecánica tendría una gran influencia sobre sus posteriores invenciones. En el estudio de Verrocchio, Leonardo vio cómo su talento podría permitirle escapar de las limitaciones de sus orígenes bastardos. Y estaba a punto de ver por primera vez el mundo al que aspiraba. Verrocchio y sus estudiantes fueron invitados a llevar sus mejores obras al Palacio Medici para preparar una visita del influyente duque de Milán. Según el biógrafo italiano del siglo XVI Giorgio Vasari, Leonardo ya destacaba. El mejor de todos los alumnos de Verrocchio era Leonardo da Vinci, que además de belleza y gracia tenía tal poder intelectual que allá donde dirigiera su interés se convertía en un maestro con facilidad. Leonardo, pórtalo a mí. En esa importante casa, los jóvenes verían cómo la riqueza y la belleza se unían en los hogares de los poderosos. Una lección inspiradora para todos ellos. Pero la llegada del duque de Milán supuso una inspiración aún mayor para Leonardo. Mientras el duque, el patriarca de la familia Sforza, desfilaba por Florencia, Leonardo le observaba entre el alegre público. Como Leonardo, el duque era un intruso sin ningún pedigrí, y aún así estaba en lo más alto del poder. Los Sforza de Milán eran en realidad descendientes de Condottieri, mercenarios que en algún momento habían pasado de ser soldados contratados a casarse con los linajes políticos y al final a hacerse con el control de Milán. Leonardo no podía evitar sentirse inspirado. En el duque veía a un hombre que había superado sus vulgares orígenes y que había conseguido ser influyente y tener éxito. Para hacer lo mismo, Leonardo sabía que debía utilizar todas las ventajas que tenía. Se cree que era extraordinariamente guapo. Le preocupaba mucho su aspecto. Siempre se vestía muy bien. Era extremadamente fuerte. Se dice que podía torcer herraduras con las manos desnudas. A la gente le gustaba inmediatamente después de conocerle, porque tenía una cualidad indefinible que hacía que la gente se sintiese atraída por él. Y esa también es una cualidad que se describe en el arte de Leonardo. Aunque era demasiado pronto para que Leonardo lo supiera, su destino y su futuro dependerían de la familia Sforza, cuando usase su carisma y su talento para construir una vida mejor. Leonardo tenía ya 20 años. Terminó su aprendizaje y finalmente se unió a la cofradía como pintor, un gran paso en el mundo de la legitimidad profesional. Ya podía buscar encargos de alto nivel por sí solo. Pero algo le detuvo. Da Vinci se quedó en el estudio de Verrocchio. Quizás fuera por lealtad, quizás no estuviese muy seguro de sus capacidades, pero se quedó. La ventaja era que no tenía que salir y establecerse por su cuenta. Todo indica que Leonardo era temperamentalmente incapaz de abrir su propio negocio. Usa un tocco leggerissimo qui Leonardo, leggerissimo. Vemos un gran número de encargos de cuadros que pasaron, al menos en parte, por las manos del joven Leonardo. Así que era un socio joven, servicial y adaptable para la empresa. Y mientras trabajaba, la reputación de Leonardo iba creciendo hasta llamar incluso la atención de la familia Medici. En el caso de los Medici y Leonardo,
Parece, sin embargo, que muy pronto descubrieron que ese chico tenía un gran talento y que iba a superar a su mentor y a sus compañeros, así que se interesaron particularmente por él. Allí, en el taller, como protegido de Verrocchio, surgió la primera gran obra de Leonardo. Se considera el cuadro más antiguo pintado por Leonardo que se conserva. El ángel de la izquierda en una esquina de El bautismo de Cristo de Verrocchio es solo un fragmento, una fugaz imagen del genio en que se convertiría. Solo el pupilo mediocre no supera a su maestro, escribió Leonardo. Y la leyenda dice que Verrocchio, al ver el ángel de Leonardo, no volvió a pintar jamás. Son cualidades que hacen que hoy mires ese cuadro y veas que esa es la mano de otra persona. Un pintor excepcional que no está presente en el resto del cuadro. Leonardo tenía un talento increíble para entender el movimiento y capturarlo en sus cuadros. Por ejemplo, los trabuzones de pelo que parecen rebotar como un muelle. Era capaz de sugerir eso pintando de una manera que nadie podía igualar. Inteligente, bien relacionado, atractivo, Leonardo sabía lo que quería y se aseguraría de conseguirlo. Pero los celos y la envidia de otros, voces y acusaciones anónimas, pondrían en peligro todo lo que había construido y amenazarían con devolverle al olvido. En poco más de una década, Leonardo da Vinci, de 24 años, había pasado de ser el hijo bastardo de un notario a ser un artista legítimo reconocido por los Medici, la familia más poderosa de Florencia. Los florentinos eran muy competitivos. Era muy frustrante ser artista en Florencia, pero la competencia también hace que las cosas mejoren, hace que realices un mejor trabajo como artista. En el estudio de Verrocchio, su persistente experimentación con la pintura y la técnica le hacía destacar. Ese compromiso se convertiría en una pieza vital de su código, una manera de avanzar a sus competidores que tenían una mejor educación. Anotaba sus ideas en sus cuadernos. Sé que no soy un hombre de letras. La experiencia es mi única dueña verdadera, y la citaré siempre, en cualquier caso. Solo a través de la experimentación podemos conocer realmente algo. Leonardo creó una oposición entre la autoridad que se transmitía a través de los libros y la gente como él, figuras inconformistas que funcionaban al margen de los límites profesionales normales, que investigaban, que desmontaban las cosas para ver de qué estaban hechas, para ver cómo funcionaban. Hombre de sensibilidad fuera de lo común, Leonardo adoraba la naturaleza y no comía carne, negándose a ser una tumba para otros seres. Para él, la naturaleza era la mejor máquina y observaba sus misterios con respeto y sorpresa. Se pasó la vida intentando descubrir cómo funcionaba el movimiento de las nubes y el agua, el misterio de los pájaros y su vuelo. La ciencia, la naturaleza y la mecánica. Leonardo las imaginaba como una sola entidad que debía capturar a través de su vida creativa. La naturaleza era una cosa, la naturaleza humana otra. El éxito que le había elevado por encima de su categoría de bastardo también había generado envidia y resentimiento. Fuerzas oscuras se movían contra él. Ajeno a los peligros, Leonardo se concentraba en nuevos experimentos para entender la naturaleza de la luz y la sombra. Examinaba la caída de la luz de las velas sobre tela y cómo el ojo humano la interpretaba. Sus notas revelan la importancia que le daba a esos estudios. Nada puede reconocerse sin luz ni sombra. Solo a través de los ojos, la ventana del alma, podemos entender realmente el complejo funcionamiento de la naturaleza.
Tenía moldes hechos con telas extendidas y movía las luces por todas partes. Colocaba las velas en una posición, miraba las sombras, las dibujaba, no movía nada más que la luz a otro lugar y volvía a dibujar exactamente la misma pieza de tela que no se había movido. Lo único que había cambiado era la interacción de la luz y la sombra sobre ella. Pero en 1476, la envidia y la traición le alcanzaron. Fue de la mano de la Guardia Nocturna, la temida policía secreta de Florencia. Messer Leonardo da Vinci. Siamo delle guardie notturne. Siete accusato di crimini contro Dio. Dovete venire con noi. A los 24 años, Leonardo fue anónimamente acusado de sodomía con un prostituto de 17 años. Para los delincuentes reincidentes podían dictarse penas de cárcel o ejecución. La pena oficial por sodomía era la quema. Se les quemaba vivos. La humillación fue brutal. Nada, escribió, debe temerse tanto como una reputación dañada. Lo cierto es que le afectó. Era una persona orgullosa. Era un joven orgulloso. Sabía que iba a llegar lejos y una acusación como esa realmente podría haber truncado su carrera. Pero en el juicio no se presentó ninguna prueba contra él, ni ningún testigo. Los cargos se retiraron. Fue la cruel acción de un enemigo anónimo. Los días oscuros acababan de empezar en Florencia. Las nubes de tormenta política se acumulaban mientras terribles fuerzas se unían contra los Medici. Florencia estaba casi rodeada por los territorios del Papa, que se extendían al sur, hasta la ciudad-estado de Nápoles, y al norte hasta Ferrara. Pero ese reino no era suficiente para el codicioso Papa Sixto IV. El Papa conspiraba para expandir su poder hasta el norte de Italia, a las tierras dominadas por los Medici. Para destruir el bastión de los Medici, Sixto encontró un aliado bien dispuesto en el banquero rival, Francesco di Pazzi. Ed io, Francesco de Pazzi, presterò a voi i soldi necessari ad estendere le terre papali. El Papa transfirió sus cuentas a las arcas del banco familiar de los Pazzi. Pero los Pazzi querían más que la cuenta papal. Querían deshacerse de los Medici para siempre. Los Medici necesitaban dinero en su sistema bancario. Los Pazzi necesitaban dinero en su sistema bancario. Y cuando los dos intentaron conseguir el poco dinero que quedaba en Italia, que no estaba en ningún sistema, empezaron los problemas. Y allí fue cuando se llegó a la violencia. Era Pascua. En la celebración del Príncipe de la Paz, los Medici tomaron sus asientos personales al otro lado del pasillo, frente al secuaz del Papa, Francesco di Pazzi. No tenían ni idea del peligro que corrían. En un momento determinado de la misa, todo empezó. El joven Giuliano de Medici recibió 19 salvajes puñaladas y se desangró en el suelo de la catedral. Su hermano herido, Lorenzo, apenas pudo escapar. Con el apoyo del Papa, la familia Pazzi creía que podía llevar su plan a buen puerto. Estaban completamente equivocados. Los partidarios de los Medici reaccionaron rápidamente y aplastaron el alzamiento de los Pazzi con una violencia extraordinaria.
El contraataque de Lorenzo fue rápido y despiadado. El resultado del asesinato y la respuesta inmediata nos dan una imagen del poder que tenían los Medici. No hubo derechos para los criminales. Se deshicieron de ellos y lo hicieron de un modo muy público. Ese mismo día, Francesco di Pazzi fue colgado junto a uno de sus compañeros conspiradores, el arzobispo de Pisa. Arrastraron su cuerpo. Lo cortaron en pedazos, lo humillaron de todos los modos posibles. Esto era algo normal, aunque nos resulte difícil de imaginar. Pero los Medici no habían terminado. Un asesino había conseguido escapar. Unas semanas después, Bernardo Baroncelli, el asesino del hermano de Lorenzo, fue finalmente capturado y colgado ante una multitud entusiasta. Leonardo da Vinci estaba allí. Ahí estaba el joven Leonardo, dibujando el cadáver colgante y escribiendo debajo quién era y qué llevaba puesto exactamente. Es una de las primeras cosas que tenemos de Leonardo. Leonardo hizo el famoso dibujo de Baroncelli colgado de la horca. Los cadáveres de los criminales condenados ejecutados en público eran corrientes en una ciudad como Florencia, como lo eran por toda Italia. La violencia y el asesinato contaminaban el aire de la Italia del Renacimiento y continuamente darían color a la obra de Leonardo. Dos mensajeros corrieron a Florencia llevando terribles noticias. El Papa había excomulgado a Lorenzo de Medici por ejecutar al arzobispo de Pisa. Enviaba el ejército de Nápoles para obligar a Lorenzo a rendirse. Era un ejército grande. Iban a ser muy difíciles de vencer. Muy difíciles de vencer sin una gran pérdida económica, una gran pérdida de vidas y una gran agitación de la sociedad. La República de Florencia se enfrentaba a la aniquilación. Allí, en su terrible gloria, estaba la mejor de las artes del Renacimiento, el arte de la guerra. Sin que ocurriese algún tipo de milagro, la ciudad que le había dado a Leonardo da Vinci su único futuro real quedaría arrasada sin dejar rastro. Messer Leonardo da Vinci. Detenido por falsos cargos de sodomía, Leonardo da Vinci tenía que convivir con una reputación mancillada. Y después sería la propia Florencia la que correría peligro cuando estallara la guerra con Nápoles. Para castigar a los Medici por la ejecución de uno de sus arzobispos, el Papa Sixto envió al rey Fernando de Nápoles a invadir Florencia y atacar al ejército florentino más pequeño. Las fuerzas florentinas, en su mayoría mercenarios, lucharon con la violencia continua de los asesinos profesionales. Pero el ejército de Nápoles, más poderoso, pronto ganó ventaja y aplastó a las fuerzas florentinas con una ferocidad implacable. Tras la terrible batalla, Lorenzo tuvo claro que la situación de la ciudad era desesperada. Sus tropas iban cayendo, destrozadas. Debía encontrar la manera de terminar con la guerra y salvar de algún modo Florencia. Parecía que el gran paisaje político podía darle a Lorenzo una salida. El Imperio Otomano, muy temido por los europeos cristianos, había estado amenazando la península entera. Florencia, Nápoles y los estados papales corrían peligro. En una jugada atrevida y peligrosa, Lorenzo viajó para enfrentarse al rey Fernando de Nápoles cara a cara e intentar convencerle de que los estados italianos debían unificarse contra los turcos en lugar de luchar unos contra otros. Si fracasaba en su misión, Florencia estaría acabada. Se una bombarda colpisce a segno in linea diritta 10 braccia. El riesgo era significativo. Podría haber muerto. Podrían haberle tomado como rehén. Mientras estaba fuera,
cualquier usurpador podría haberle sustituido. Intrigado, pero no convencido, el rey le detuvo mientras pensaba en la propuesta. En Florencia, Da Vinci, como todos los demás, se vio atrapado por la tensión y la ansiedad de la guerra inminente. Empezó a diseñar escaleras y otros aparatos para defender y escalar muros. Estas escaleras están diseñadas para soportar a 2 hombres. También son útiles para una torre, donde una escalera de cuerda podría ser soltada por el enemigo. Era todo ingeniería, porque era la realidad de Italia en el momento en el que vivió Leonardo. Había muchas ciudades-estado enfrentadas, y la guerra era algo constante en la vida. Da Vinci trabajaba y esperaba, poniéndose activamente a trabajar en fortificaciones defensivas y otras armas de guerra. Pasaron 3 meses sin noticias de Lorenzo de Medici. En las calles de Florencia, los ciudadanos esperaban aterrados. Las semanas pasaban sin noticias de su líder ni de su destino. La gente continuaba con sus tareas mientras la esperanza iba menguando. La dinastía Medici y la independencia de Florencia parecían perdidas. Sabían cuál era su situación. Mientras Lorenzo estuvo en el campamento rival, debieron estar nerviosos. Podía perder su riqueza, podía perder la ciudad. Los florentinos podían perder la ciudad. Y entonces, una conmoción se apoderó de las calles. Triunfante, Lorenzo regresó, tras convencer al rey Fernando de Nápoles de terminar la guerra. La multitud celebró su valor y su capacidad como hombre de Estado. Lorenzo el Magnífico había salvado a Florencia del abismo. Cuando la paz llegó por fin a Florencia, Leonardo recibió el encargo de pintar la Adoración de los Magos, un retablo para el monasterio de San Donato a Escopeto. Era su primer trabajo importante. Tenemos la Adoración de los Magos tratada como nadie la había concebido antes. Entre la confusión de figuras que rodean a esa Virgen y ese niño serenos, hay una locura de atención devota. Hay caballos que se encabritan. Es una locura de hombres a caballo. Formó la composición casi en un cuadrado, con un triángulo formado por la Virgen y los reyes arrodillados. Pero aquí Leonardo utiliza el cuerpo del caballo para cargar su composición de movimiento y energía, de una sensación de frenesí, de que esto es casi como un acontecimiento apocalíptico de la Encarnación. Es impresionante. Algunos estudiosos creen que la figura del joven erguido de la esquina inferior derecha podría ser un autorretrato del joven Leonardo. La obra se considera una obertura, la primera declaración de las futuras grandes obras de Leonardo. Pero no funcionó. Tras dedicar muchísimo tiempo al fondo, la dejó inacabada. Sus cuadernos sugieren el motivo. Concebir una idea es noble. Ejecutar la obra es servil. A alguien que es terriblemente curioso, que es incansable, no le gusta hacer una sola cosa. Cuando llega el momento en el que algo está a punto de terminarse, ya no resulta interesante. Le interesaba muchísimo más el mundo natural, el mundo mecánico, y solo pintaba ocasionalmente cuando tenía problemas monetarios. Era un mal momento para que Da Vinci abandonara la pintura. Lorenzo de Medici estaba buscando artistas para un encargo increíble,
un viaje a Roma para decorar la Capilla Sixtina del Papa. Era el tipo de trabajo con el que un joven artista como Leonardo solo podía soñar. Una oportunidad para brillar ante los mecenas más poderosos de Italia. La elección de Lorenzo afectaría el futuro de Leonardo y daría forma a su destino, para bien o para mal. Los rumores sobre el talento de Leonardo da Vinci se extendían, pero él parecía perder interés en su carrera. Dejó un encargo importante sin terminar. Los clientes empezaron a enfadarse, y cuando Lorenzo el Magnífico escogió a sus mejores artistas para enviarlos a Roma, Da Vinci no fue seleccionado. La adoración de los magos es una de las grandes obras maestras del Alto Renacimiento, pero Leonardo no fue capaz de terminarla, y hay quienes creen que había conceptualizado el final del cuadro en su mente y con eso tenía suficiente, en lugar de tener que coger el pincel y hacerlo físicamente. Así que se encontró con varias demandas porque no podía terminar el trabajo. No podía ocuparse de las tareas ordinarias de producción, de clientela, de los contratos, de entregar las obras a tiempo, según las especificaciones de los clientes. No terminó nada. Actualmente los psicólogos tienen nombres para esas cosas. Quizás tuviera déficit de atención, quizás fuera obsesivo-compulsivo, quizás tuviera ansiedad, quizás sufriera estrés. No sabemos exactamente cuál era su enfermedad, pero parece que había algo que le afectaba la mente. Parece ser que los mayores dones de Da Vinci, su imaginación incansable y sus interminables ideas complicaban su éxito. Nuevamente, las circunstancias le detenían y debía encontrar otro modo de conseguir sus objetivos. No estamos realmente seguros de que quisiera ser artista. Era la manera de avanzar en la vida de la corte y el mecenazgo. Pero cuando llegó hasta allí, lo dejó todo un poco de lado. Insatisfecho con la pintura, Da Vinci decidió que era hora de cambiar. Su código exigía que encontrase otro canal para sus ambiciones. Necesitaba empezar de nuevo y nuevas oportunidades. Así que se marchó a Milán. El estado italiano más septentrional, Milán, era el más vulnerable a los invasores extranjeros, así que estaba muy militarizado y era un centro de producción de armas y tecnología militar. Paseando entre los puestos de los armeros por las calles de Milán, Da Vinci descubrió una ciudad vibrante, siempre al borde de la batalla, siempre lista para defenderse, no solo de ciudades-estado rivales, sino también de la superpotencia de Francia. En las herramientas de la guerra, grandes y pequeñas, Da Vinci vio un futuro que no habría podido tener en Florencia. Italia se convirtió en un campo de batalla cuando las autoridades locales enfrentaron a las grandes potencias europeas con resultados desastrosos. Entonces llegó una carta al Palacio Real de Milán. Con palabras cuidadosamente escogidas y un tono jactancioso, presentaba al duque Ludovico Sforza las credenciales de Leonardo da Vinci, no como artista, sino como genio de la ingeniería militar. Tengo planes para construir puentes extremadamente ligeros y fuertes, adaptados para ser transportados. Tengo planes para fabricar morteros fáciles de transportar y capaces de lanzar pequeñas piedras como en una tormenta, y de crear un humo aterrador para el enemigo. Allá donde pueda caer una bala de cañón, puedo fabricar catapultas y otras máquinas maravillosamente precisas, que no son de uso común. Los diseños de Da Vinci eran visionarios. Su carro de asalto cubierto era una mejora de una idea antigua y muy conocida, pero se tardaría 400 años en mejorar el concepto y convertirlo en el tanque de la Primera Guerra Mundial. Da Vinci describe la máquina en sus notas. Haré carros cubiertos que serán impermeables para cualquier cuerpo de hombres de armas que intente destruirlo mientras atacamos al enemigo con artillería. La auténtica innovación fue la movilidad.
Una manivela activada por hombres o caballos se unía a los ejes horizontales de las ruedas y las movía. Un examen detallado muestra que el diseño de Da Vinci habría hecho que las ruedas se moviesen en direcciones opuestas. ¿Un error o un medio para confundir a un enemigo que podría robar sus diseños? Tenemos una gran variedad de dibujos hechos por Leonardo que muestran instrumentos de guerra de aspecto salvaje, carros con guadañas que cortarían la carne del ejército enemigo. Era una mejora sobre el viejo carro de estilo romano, al que había añadido un engranaje recto con 4 enormes hojas de guadaña encima, como si fuera un helicóptero de aspas curvadas. El diseño de Da Vinci para el cañón muestra centenares de cadáveres apilados, alcanzados por el enorme cañón de bronce, y revela una de las obsesiones de Leonardo. Le encantaba la escala. Le encantaba especular y soñar sobre cosas en una escala mucho mayor a la del periodo. Así que tenía diseños especulativos gigantes para máquinas de matar increíbles. Los diseños de armas fantásticas de Da Vinci eran típicos de su continuo interés por destacar sobre lo ordinario, siempre soñando con los extremos. En su vida eso sería una constante, parte de su código. No dejar nunca que le limitase lo que se ha hecho antes, ni lo que otros podrían pensar. Realmente se vendía como alguien con secretos, alguien que conocía la tecnología de la ingeniería militar, la fabricación de cañones, la fabricación de armas. Da Vinci esperaba que Ludovico Sforza, el duque de Milán en funciones, le encargara construir esas máquinas de guerra. Ludovico Sforza era el hermano del asesinado duque de Milán. Era el regente, el verdadero gobernador de Milán, y controlaba la política de defensa, la política extranjera del Estado milanés. Ludovico tendría el poder únicamente hasta que su tímido sobrino, Gian Galeazzo, llegara a la mayoría de edad. Si lo conseguía. Touché, adesso vai pure, ho degli affari da sbrigare. Creo que todos creían que lo que Ludovico quería realmente era el ducado de Milán. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Pero los ejércitos de los reyes y la cruel incertidumbre de la política truncarían los sueños de gloria de Ludovico y todo lo que Da Vinci esperaba. En una época de genialidad y de sangre, un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los entresijos del poder, creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Tras marcharse a Florencia, Leonardo da Vinci a sus 30 años llegó a Milán esperando vender su talento para la ingeniería militar al duque en funciones, Ludovico Sforza, un noble astuto y militarista.
Se apartó de lo que sin duda habría sido una vida segura y cómoda como pintor de sociedad en la Florencia de finales del siglo XV y se marchó a la animada pero militarizada, agresiva y políticamente turbulenta ciudad de Milán, cerca de la frontera con Francia. A finales del siglo XV, Italia era un campo de batalla, ya que las pequeñas ciudades-estado de Milán y Nápoles luchaban por sobrevivir contra superpotencias como Francia y el Imperio Otomano, que les presionaban desde todas partes. Sacando partido de esa política inestable, la carta de Leonardo al duque resumía todas las habilidades militares imaginables que tenía como ingeniero. Diseño de fortalezas, construcción de tanques, máquinas de asedio. Solo en la última línea mencionaba que también era pintor. Por desgracia, Da Vinci tuvo que aparcar su entusiasmo por los diseños militares. El duque necesitaba un retrato de su amante. A pesar de la desilusión de Leonardo, el cuadro se convirtió en una de sus obras más famosas e importantes. La Dama del Armiño. Fue revolucionario. La primera vez que un retrato mostraba los pensamientos o sentimientos del modelo a través de la postura y los gestos. Tiene relación con el interés que mostraba Leonardo por el movimiento de la mente. Mientras la mente se mueve, el cuerpo expresa el movimiento de la mente. O como diría Leonardo, ahí es cuando los movimientos del alma se vuelven más manifiestos. Tiene la cabeza inclinada a la derecha como si la distrajera algo de ese lado. El animal también está tenso y alerta. Nuevamente, el código de Da Vinci le impulsa a abordar nuevas ideas. Era casi obsesivo en su búsqueda para saber lo máximo posible sobre lo que le interesaba, mientras le interesaba. Sforza, nieto de un mercenario, y Da Vinci, hijo bastardo de un notario, dependen uno del otro para mejorar su nivel social. Guardate da questa parte adesso, signorina Gallerani. È un piacere posare per voi. Eso no era lo que había ido a buscar a Milán, pero tenía suficiente experiencia para saber que el poder y la oportunidad siempre son compañeros de viaje. Y el gran ego de la enorme familia Sforza pronto le brindó esa oportunidad. El duque encargó una colosal estatua de su padre sobre un poderoso semental, y Leonardo empezó a estudiar las proporciones de los caballos, utilizando un pequeño y dócil modelo para practicar. La distancia entre una oreja y la otra debería ser igual a la longitud de una de las orejas. La longitud de la oreja debería ser un cuarto de la cara. Sforza quería una estatua más grande que ninguna otra, el mayor monumento ecuestre jamás visto. Suele decirse que los príncipes caudillos utilizaban el arte como un medio de parecer más permanentes, más legítimos, más establecidos de lo que quizás eran en realidad. Los Sforza solo gobernaban desde 1450, pero su monumento ecuestre iba a superar todos los existentes. Leonardo consideraba el reto de crear la estatua de 7,5 metros de altura una oportunidad para su carrera, el triunfo duradero del arte y la tecnología. Dedicaría más de 12 años de su vida a ese proceso. Iba a ser una estatua a una escala mucho mayor que cualquier otra cosa que hubiese existido antes. Necesitaría de todo tipo de nuevas tecnologías para pensar cómo fabricarla. Extendiendo su visión y su talento al máximo, Leonardo crearía incontables modelos pequeños de arcilla y dedicaría los años siguientes a investigar cómo moldear ese coloso con 60 toneladas de bronce. Como quería hacer el caballo en particular de una sola pieza, habría que hacerlo al revés y excavar pozos para moldear. Bueno, Milán se encuentra en el valle de un río y debajo hay una bolsa de agua. La cabeza del caballo, que apuntaba hacia abajo, debía quedar justo por encima del nivel del agua.
Si se empezaba a calentar el agua de una zona, se podían causar problemas graves y posiblemente incluso una explosión. En otras palabras, trabajaba muy cerca del límite de lo posible. Esa era la esencia del código de Leonardo, ir más allá de lo esperado, no solo en su trabajo, sino también en su vida. Y mientras el enorme caballo iba tomando forma lentamente, Leonardo volvía a desviar su vívida imaginación a las armas de guerra. Como en el caso del caballo, los diseños eran enormes, monumentales. Siempre creaba cosas enormes, mucho más grandes que cualquiera de las cosas que existían en la época. La ballesta gigante es una especie de abanderada de su mentalidad. Probablemente fuera tan larga como un tractor tráiler. La construcción era muy complicada. La ballesta se iba a construir con secciones laminadas para que fuera más fuerte y flexible. La cuerda, tensada gracias a un engranaje de gusano, podía dispararse silenciosamente. La gente miraba los dibujos de Leonardo de cosas como la ballesta gigante y parecía pensar que era una idea original. No era así. Lo que Leonardo hacía era coger una idea bastante normal y ver lo lejos que la podía llevar. Empezó con sus famosos cuadernos, una obsesión que duraría toda su vida y que actualmente nos sigue confundiendo. Se estima que escribió unas 15.000 páginas antes de morir. ¿Qué escribía en sus cuadernos? De todo. Listas de lavandería, no olvidar recoger el dinero que fulano le debía, lo que necesitaba de la tienda, listas de mudanza, bocetos de gente que veía en la calle y que tenía caras interesantes, notas para sí mismo sobre cualquier cosa que quisiera recordar. Leonardo componía a menudo las notas de derecha a izquierda, incluso escribiendo letras y palabras al revés, como en un espejo. La gente especulaba, y sigue especulando, que intentaba escribir en clave. No quería que la gente copiara sus ideas. Quizás decía cosas que no quería que la gente pudiera leer. Pero la razón más plausible es simplemente que aprendió a escribir como niño zurdo, así que escribir de derecha a izquierda, incluso al revés, le salía naturalmente. En esa época, Da Vinci había contratado a un ayudante. Se llamaba Giacomo, un joven de clase baja con perspectivas limitadas. Ayudó a Leonardo a construir muchos de los aparatos mecánicos y curiosidades para las elaboradas fiestas de Ludovico Sforza. Giacomo, perché devi sempre giocare con tutto? E dammi quel pianeta. Da Vinci empezó a llamarle Salai, que significaba diablillo. El travieso muchacho se quedaría con Leonardo hasta el final de la vida del artista. Y el nombre de Salai aparecería en los cuadernos de Leonardo más que ningún otro. Salai estaría con él en uno de los días más importantes de la vida de Da Vinci. Ludovico dio una elaborada celebración familiar que contaba con el colosal modelo de arcilla del caballo de Sforza. Lo iba a desvelar ante la nobleza por primera vez. El caballo de Sforza debía ser la mayor estatua moldeada del mundo. Alabaría las glorias de la casa de Sforza y también, probablemente, le valdría a Leonardo una posición eterna en la corte. La fiesta, al igual que el caballo de Da Vinci, era una celebración del poder de Ludovico. Entre los asistentes estaba la hermosa mujer de Ludovico, Beatriz d'Este, y su sobrino, el duque real, Gian Galeazzo, de 25 años. Era bastante evidente que el joven Galeazzo Sforza había sido apartado por Ludovico, su tío, que tenía el propósito de quedarse el ducado para él. Gian Galeazzo no asumiría jamás el poder. Ese mismo año moriría. Algunos afirman que envenenado, convirtiendo finalmente a Ludovico en duque. Sin nada que frenara a su ambición, colocaría a Milán y a Leonardo en el camino de la guerra. Siamo pronti, Leonardo.
Via il telo! Al final, todo se reduciría al nivel social. La influencia, el magnífico caballo de Da Vinci y la peligrosa ambición de Ludovico. En 1494, como nuevo duque de Milán, Sforza unió sus fuerzas con las de Francia. Juntos, los poderosos aliados invadieron la ciudad-estado de Nápoles. Ese arriesgado movimiento puso en peligro Milán y los planes de Leonardo para el caballo. Al final, todo fue cuestión de necesidad. Había muy poco metal, y el duque de Milán tenía que decidir entre moldear cañones o darle el metal a Leonardo para hacer una estatua. Escogió hacer lo más conveniente y preocuparse de su propia defensa. Con la guerra en el horizonte, las 60 toneladas de bronce separadas para el gran caballo de Da Vinci se fundieron en los hornos de Milán y se vertieron en moldes de cañones. Leonardo aguantó estoicamente. Como el cerebro de su excelencia está entretenido en otras cosas, las artes han sido silenciadas. Sobre el caballo no diré nada, porque sé que no es el momento. El duque, aún ansioso por otorgarle un gran legado al nombre Sforza, le hizo un nuevo encargo a Da Vinci. Un mural religioso para la iglesia de la corte, Santa María de la Grazie, decorado con el escudo de armas de su familia. Se convertiría en una de las mayores obras maestras mundiales. Pero para consternación de los sacerdotes, pasaban los años y no parecía que fuera a terminarlo. Maestro Leonardo, quando pensate sarà finito? Ho solo bisogno di mettere una faccia a Giuda. Fermo lì, la vostra sembianza sarà perfetta. Leonardo pasó más de 3 difíciles años con el mural. Una compleja y hermosa interpretación de la última comida de Cristo con los apóstoles. Se llama La Última Cena. El fresco de Leonardo, revolucionario para su época, captura el dramático momento en el que Jesús les dice a sus apóstoles: uno de vosotros me traicionará. En sus escritos, Leonardo describe cómo los gestos y las caras de los apóstoles expresan una angustia intensa. Uno se retuerce los dedos de las manos y se gira, con gesto sombrío, hacia su maestro. Otro, con las manos extendidas, enseña las palmas y encoge los hombros. La atención de Da Vinci a las respuestas humanas revela su obsesión por la ciencia. Era experto en anatomía, era experto en geometría, era experto en perspectiva. Y utilizando todas esas ciencias, Leonardo podía crear un arte que de algún modo era científico. La pintura era una fuente de sabiduría igual que lo era la geometría. Pero en la última cena, Leonardo llevó su enfoque científico demasiado lejos al experimentar con sus pinturas e incorporar óleo, que es incompatible con la base de yeso. Así que decidió probar una nueva técnica al dibujar el fresco, y no funcionó. De hecho, destruyó gran parte de lo que ya había creado. En cuestión de décadas, la humedad de la pared empezó a desintegrar la pintura de base oleosa. Pero Leonardo no estaría allí para verlo. Francia, la antigua aliada de Milán en su guerra contra Nápoles, tenía entonces un nuevo rey con un nuevo objetivo, la sumisión de Milán. Leonardo estaba a punto de perder su mecenas, su seguridad y todo aquello por lo que había luchado. En Milán, Leonardo da Vinci había creado algunas de sus obras más importantes. Había pasado 17 años en la corte del duque Ludovico Sforza, realizando sus propios sueños de éxito. Leonardo se acercaba a los 50 años cuando la situación política cambió. La antigua aliada de Sforza, Francia, invadió repentinamente Milán.
Da Vinci perdió al mismo tiempo a su mecenas y su seguridad. Sus notas reflejan ese revés de la fortuna. El duque ha perdido su estado, sus propiedades y su libertad. Ninguna de estas grandes empresas ha conseguido prosperar. El ejército ocupante francés, decidido a aniquilar cualquier señal de los Sforza, usó la escultura épica de Da Vinci para sus prácticas de tiro. Fue un acto simbólico. Mostraba lo mucho que esos monumentos ecuestres se identificaban con el poder de ciertos gobernantes. Podían ser grandes obras de arte, pero eso era secundario, eran un símbolo. Da Vinci aprendió de ese cruel acto lo fugaz que podía ser el éxito y lo vulnerable que era a la naturaleza veleidosa de la política. Entristecido por la pérdida del gran caballo, un Leonardo envejecido abandonó Milán con su fiel aprendiz, Salai. Tuvo que dejar todas sus obras, el caballo destrozado, la última cena, todo abandonado. Con la caída de la casa Sforza en Milán, Leonardo se quedó sin trabajo y se inició un periodo de su vida en el que estuvo deambulando. Sus cuadernos reflejan su estado de ánimo. La paciencia protege de la desgracia como la ropa cálida protege del frío. Cuanto más cálidamente te vistes, menos poder tiene la tormenta. Del mismo modo, aumentar la paciencia al enfrentarte a la peor de las situaciones la vuelve impotente ante la paz de tu espíritu. Sus viajes le llevaron a Venecia, amenazada entonces por el creciente poder de los otomanos. Quizás allí encontrara un mercado para sus armas y fortificaciones innovadoras. Una de las cosas interesantes sobre Leonardo es pensar la gran parte de su carrera durante la que no trabajó como artista. Siempre se piensa en él primordial y principalmente como pintor, pero si miramos los años que pasó al servicio de varios señores, gran parte de ellos estuvieron dedicados a la ingeniería militar y al entretenimiento. Fue a ver al duque de Venecia con multitud de ideas, incluso un traje de buceo y un sistema de buceo para la guerra submarina. En sus escritos, Da Vinci describió su complejo diseño. Una placa de armadura con casco, jubón y calzas. Y una bota para aguantar la respiración, con medio aro de hierro para mantenerla lejos del pecho. Cuando se desinfla la bota, se cae hacia el fondo, arrastrado por sacos de arena. Cuando se infla, se asciende hacia la superficie. Parecía casi no pertenecer a su época, en un periodo en el que ni siquiera tenían cosas mundanas, como maneras de contar el tiempo. Leonardo pensaba en caminar por el fondo del océano y volar por el aire como los pájaros, o desarrollar vehículos de propulsión. Tenía una visión completamente singular de prácticamente todo lo que le rodeaba. Las ideas de Da Vinci estaban siglos por delante de su tiempo. Su código le había llevado a soñar con lo imposible. Pero Venecia no tenía ningún interés en sus inventos. Se le consideraba un extranjero y sus ideas visionarias solo causaban sospecha. Rechazado, debía perseguir sus sueños en otro lugar. Volvió a Florencia, la tierra de su infancia. Desde hace mucho tiempo, vengo observando que la gente de éxito rara vez se relaja y deja que las cosas sucedan. Salen a hacer que las cosas sucedan. Pero la confianza de Da Vinci pronto se pondría a prueba. La Florencia de su juventud había cambiado. Aunque todavía le consideraban un gran artista, alguien nuevo y más joven había cautivado la imaginación de la ciudad. Se llamaba Miguel Ángel Buonarroti. Un joven y descarado artista de apenas 26 años cuyo talento era sorprendente. Leonardo le despreciaba. Los artistas del Renacimiento eran extremadamente competitivos entre ellos y con ellos mismos. Aún así, desaliñado y arrogante,
Miguel Ángel desafió las expectativas de Leonardo sobre los artistas de la corte. En sus notas, Da Vinci mostró abiertamente su rechazo. La cara del escultor está cubierta de pasta y polvo de mármol, lo que le hace parecer un panadero. Su casa está sucia, llena de astillas y polvo de piedra. El pintor es todo lo contrario. Bien vestido, sentado tranquilamente ante su obra, moviendo un pincel muy ligero. Su hogar está lleno de música, apartado del ruido de los martillos u otras molestias. La creciente hostilidad entre Leonardo y Miguel Ángel rápidamente se hizo pública. Un día, mientras Miguel Ángel se acercaba por una concurrida calle, Leonardo desvió una pregunta sobre el escritor Dante al escultor que pasaba. Chiedi a Michelangelo, lui ha letto Dante. Spiegatelo da solo, e già che ci sei, spiega come hai imbrogliato la gente di Milano con il tuo impossibile cavallo. Da Vinci se sintió herido por el insulto y el recuerdo de su fracaso. Resentido, continuó burlándose del trabajo de Miguel Ángel. Creo que le cito bien si digo que criticó a pintores como Miguel Ángel, cuya anatomía hacía que la gente pareciera sacos llenos de nueces. Casi 25 años mayor que Miguel Ángel, Leonardo estaba desilusionado y guardaba sus cuadros cada noche con menos pasión que en la anterior. Sus escritos reflejan su creciente desesperación y su vejez. Oh tiempo, devorador de todo. Oh época rencorosa. Lo destruyes y lo consumes todo con los implacables dientes de los años, poco a poco, en una muerte lenta. Rechazado, Leonardo encontró una oportunidad en uno de los mecenas más inverosímiles. Un hombre cuya ambición superaba la de todos los demás, incluso en esos momentos violentos. Se llamaba César Borgia y estaba empeñado en abrirse un sangriento camino hasta el poder a través del corazón de Italia. Tras perder el trabajo de 17 años, un desanimado Leonardo da Vinci acabó por volver a Florencia. Pero allí encontraría el desafío de un rival mucho más joven, el gran artista Miguel Ángel. Sus cuadernos revelan que incluso enfrentado a todo eso, su código exigía que siga adelante. Los obstáculos no pueden acabar conmigo. Todos los obstáculos deben producir una severa decisión. Aquel que fija su mirada en una estrella distante no flaqueará. En 1502, Da Vinci encontró una curiosa oportunidad gracias al Papa Alejandro y a su hijo bastardo, uno de los tiranos más temidos de la época, César Borgia. César estaba acusado de asesinar al menos a uno o dos de los maridos y amantes de sus hermanas y quizás también a su propio hermano. El mismo César era representado como la encarnación del diablo, pero otros creían que era un gran líder. Borgia personificaba la corrupción y la sed de poder que había acabado por definir el papado. Era despiadado al intentar consolidar el imperio de su padre y esperaba poder reclamarlo como propio algún día. Una a una, las ciudades de Romania en el norte de Italia iban cayendo ante el ejército papal de Borgia. Codicioso se puso como meta una zona cada vez más amplia. Pero para triunfar necesitaba una ventaja, alguien con ideas nuevas. Recurrió a Leonardo da Vinci. Ecco le vostre carte. È un onore servirla. Borgia le impuso el título de ingeniero jefe general, así que Leonardo probablemente tuviera la oportunidad de observar los verdaderos horrores de la guerra de primera mano. Los pueblos del norte de Italia se convirtieron en el matadero de Borgia, mientras sus ejércitos mercenarios se movían para expandir las tierras de su padre, el Papa.
César Borgia ha sido descrito como uno de los hombres más crueles de la historia de Italia. Y de hecho Borgia era la inspiración del libro de Maquiavelo El Príncipe, un señor de la guerra modélico que podía conseguir la unificación de Italia. La muerte de inocentes no significaba nada para Borgia, que tomaba lo que deseaba. Se ganó la reputación de ser un hombre de crueldad extraordinaria, pragmático, inteligente e inmortal. Da Vinci sirvió bien a su señor, supervisando la construcción de obras defensivas, torres, trincheras y armamento. Finalmente, le habían dado la oportunidad de hacer diseño militar, de practicar el arte de la guerra. Para Borgia, la principal cualidad de Leonardo eran sus impresionantes mapas a vista de pájaro, la clave del éxito en la batalla. Al darle esos mapas a Borgia, Leonardo capacitaba a ese señor de la guerra para llevar sus tropas por la noche, llegar antes a la batalla y tener una oportunidad de ganar. Así que la relación entre Leonardo y la guerra era muy compleja. Da Vinci y el despiadado Borgia trabajaban bien juntos, ambos con mentes complejas, ambos activamente ambiciosos. En la mecánica de la guerra y las sutilezas del poder, Leonardo destacaba. Esta es una de las cosas que nunca se le han reconocido a Leonardo, pero en las que era muy bueno. Parecía conocer los vientos políticos y dejarse llevar por ellos, y encajaba muy bien en la corte de César. Aunque Da Vinci conocía bien el salvajismo de Borgia, la violencia de repente se volvió más personal cuando Borgia ordenó la brutal ejecución de 3 capitanes. Uno de ellos, Vitellozzo Vitelli, era amigo de Da Vinci. El artista sintió repugnancia. Sus escritos reflejan sus crecientes dudas. De verdad, el hombre es más salvaje que la bestia, ya que nuestra brutalidad supera la suya. Vivimos de la muerte de los demás. Finalmente decidió que incluso los animales matan por un motivo. Los seres humanos son... Matar forma parte de su naturaleza. Da Vinci abandonó el servicio de Borgia y regresó a Florencia y al arte de la pintura, quizá para explorar el lado amable de la naturaleza humana. Allí empezó el trabajo por el que siempre se le recordará. No, non ridete. Sorridete. È divertente ma non isterico. Pensate cose dolci. Pensate al vostro amante. Giusto. Se llama la Mona Lisa. Nadie sabe quién es o si existió. Mientras pintaba, Da Vinci la divertía con música y entretenimiento. Leonardo decía en sus escritos que las caras son más bellas al atardecer, y capturaba ese efecto utilizando formas de pintura transparentes. Una técnica que más tarde se llamaría esfumato, que significa un efecto ahumado, una especie de humo. Y eso se ve en estas transiciones casi invisibles de la luz a la sombra que son tan enigmáticas. Resulta increíble que alguien pudiera hacerlo con pincel. Es una gran muestra de virtuosismo. La gente suele hablar sobre el misterio de la sonrisa de Mona Lisa. Si es misteriosa, es porque Leonardo da Vinci ensombreció las comisuras de los labios y los ojos, los rasgos más expresivos del rostro humano. Siempre se sugiere que la Mona Lisa es un cuadro de misterio, que hay algo muy secreto detrás de ella. Y acabamos elaborando ese mito sobre la sonrisa de la Mona Lisa, o sobre quién es la Mona Lisa. ¿Es la amante de Leonardo? ¿Es el propio Leonardo? La historia no revela su verdadera identidad. Vasari, el biógrafo de Da Vinci, la identifica como Mona Lisa Gioconda, la mujer de un mercader. Pero Vasari nunca vio el cuadro y el propio Da Vinci no dejó ninguna pista. Lo llevó con él durante años y siguió trabajando con él. Nunca lo terminó del todo.
El único motivo por el que existe tal y como es hoy es porque él murió. La Mona Lisa será para siempre un trabajo en curso, una manifestación física de su código, de su compromiso por conseguir lo imposible, la perfección en la pintura. Nunca satisfecha, la mente inquieta de Leonardo continuaba reflexionando sobre el mundo a su alrededor. Una de sus mayores obsesiones era el misterio del vuelo. En una época en la que no había fotografía cuadro a cuadro, observó a los pájaros volar y supo ver que no solo movían las alas arriba y abajo, sino que era una especie de complicada figura de 8 movimientos en la que las alas se inclinaban, giraban y empujaban hacia abajo en cada golpe. Utilizó sus conocimientos de ingeniería para diseñar máquinas que esperaba que fuesen capaces de volar e hizo una valiente predicción. Habrá alas para el hombre. Si no lo consigo yo, algún otro lo hará algún día. Adaptó un juguete infantil giratorio e hizo el diseño de un aparato deslizador, utilizando un tornillo helicoidal en lugar de rotores, como utilizan los helicópteros modernos. Creó máquinas voladoras de alas de murciélago, cuyas alas se movían como las de un pájaro, con un armazón muy elaborado que incluso incluía un control de vuelo similar a un timón. Dice la leyenda que intentó hacer volar una máquina, que se cayó y que alguien se rompió una pierna en el intento. Las máquinas de Leonardo eran increíbles y fantásticas, pero fantásticas de fantasía. Quizás no funcionasen, pero significan mucho para la mente, para evaluar su capacidad de pensar en conceptos más allá de los normales. Pero parece que se dio cuenta de que la cantidad de energía necesaria para mover una de esas alas de casi 2 metros era más de la que podía generar una persona. Así que empezó a pensar en diseños más complicados, con motores de algún tipo que acumularían suficiente energía para mover las alas un rato antes de que el motor se detuviese. Solo más tarde consideraría la idea de un ala fija, la idea que al final llevaría al éxito del vuelo centenares de años después. Pese a todos sus esfuerzos y a sus extraordinarios diseños, nunca consiguió resolver el gran reto del vuelo del hombre. Pero lo intentó durante casi toda su vida. Era un hombre muy inteligente, un ingeniero brillante en lo que respecta a la teoría, pero quizás la práctica, la parte práctica de las cosas, la parte práctica de la ingeniería que a menudo evita a los grandes pensadores, le evitó también a él. A pesar de la frustración de Leonardo con la ingeniería, conseguiría su éxito más notable con una máquina mucho más compleja. Su macabra obsesión con el momento de la muerte le llevó a dominar el funcionamiento del cuerpo humano. Leonardo da Vinci, de 53 años de edad, llevaba un tiempo trabajando en la más reconocida y celebrada obra maestra de todos los tiempos, la Mona Lisa. Seguiría trabajando en ella y la conservaría hasta el día de su muerte. Su obsesión tanto por la perfección artística como por la precisión técnica le llevó en una dirección sorprendente. Dirigió su insaciable curiosidad al estudio de la mayor obra de arte de la vida, el cuerpo humano. Le interesaba la anatomía desde muy joven, probablemente desde la época que pasó en el taller de Verrocchio, donde a los artistas de Florencia se les animaba a hacer disecciones y autopsias en la escuela de medicina, por ejemplo, o si no hacerlas, al menos a observarlas. Siempre fascinado por el cuerpo humano, estudió los misterios de la muerte en el hospital de Santa Maria Novella. Dicono che abbiate vissuto 100 anni.
È vero? 100 anni, non è così difficile. Non sento dolori, solo stanco, tanto stanco e terribilmente debole. Le interesaba la manera en la que las piezas del cuerpo humano, que es un mecanismo muy intrincado, la manera en que encajaban las piezas del mecanismo. Horas después de la muerte del anciano, Da Vinci descendió a la cavernosa morgue para desmantelar la máquina más perfecta de la naturaleza. Nos puede sorprender saber que la disección de cadáveres humanos de Leonardo no estaba mal vista por la Iglesia de su época. Eso parece ser un concepto más moderno, una prohibición moderna. Allí haría un descubrimiento sorprendente con muchos siglos de adelanto. Conduje una autopsia para determinar la causa de una muerte tan tranquila y descubrí que fue causada por la falta de flujo sanguíneo en la arteria que alimenta el corazón y otros miembros inferiores, que estaban atrofiados y encogidos. En 1507 Leonardo hace la primera descripción de la historia de la arteriosclerosis, comparando el sistema circulatorio del anciano con el de un niño. Hay que intentar imaginar cómo habría sido hace 500 años trabajar en una autopsia sin una buena iluminación y sin una buena conservación del material. El hedor habría sido horrible. En esas difíciles condiciones, Leonardo inventó una manera completamente nueva de observar. Más tarde, sus secciones transversales y sus diagramas influirían profundamente en el método moderno de visualización de anatomía y en su maquinaria. Su código, como él mismo, maduró. La experimentación continuaba siendo el principal motor de su esfuerzo para conseguir lo que nadie más podía. Me inspira la urgencia de hacer. Saber no es suficiente. Debemos actuar. Estar dispuesto no es suficiente. Debemos hacer. Sus famosos cuadernos revelan el extremo alcance de sus visionarias ideas. Pero nunca publicó ni una página de ellos. A menudo en sus notas habla de hacer un libro sobre un tema, de explicar esto y aquello y lo demás allá. Pero siempre hay algo más que se podía hacer, una observación más. Y el tiempo se le echó encima. Mientras Leonardo envejecía, su legado se convertía en un fardo de documentos, una vida de genialidad escrita en miles de trozos de frágil papel, incluida la única imagen de él que tenemos. Hay una imagen de un anciano que suele considerarse un autorretrato, pero no lo sabemos. No tiene título. Es un esbozo entre los millones de esbozos que hizo. Lo que a mí me parece interesante es hasta qué punto Leonardo nos es completamente ajeno. Hacia el final de su vida, en 1517, el rey Francisco I de Francia, un gran admirador y coleccionista de su obra, invitó a Da Vinci y a sus dos ayudantes, Salai y Francesco Melzi, a vivir en su castillo real de Clos. Leonardo consiguió su último trabajo, que básicamente era ser el mayor talento de la corte del rey de Francia. No tenía mucha responsabilidad. El rey de Francia le quería como ornamento. El rey nombró a Leonardo da Vinci pintor, ingeniero y arquitecto favorito. Si sta facendo tardi, maestro. Possiamo continuarlo nel mattino. Francesco ed io le aiuteremo a mettersi a letto. Pero a los 65 años, los triunfos de Leonardo quedaban atrás. Un derrame le había paralizado el brazo derecho y la mano izquierda ya no podía pintar pequeños detalles. No parecía tener ninguna obligación. Leonardo no hizo gran cosa durante esos últimos años, salvo disfrutar de la vida. Y la disfrutó. Fue el mejor momento de una merecida jubilación, supongo. Salai, el chico acogido muchos años atrás, se había quedado con Da Vinci, y Melzi se había convertido en su alumno y en su compañero más íntimo. Leonardo tenía consigo la Mona Lisa y otro par de cuadros. Todo ello se lo legó a Melzi,
que había sido su aprendiz y había viajado con él durante años. En 1519, tras meses de problemas de salud, Leonardo da Vinci pasó a la historia. Creo que Leonardo es uno de esos individuos que tenían un código de éxito. No lo medía por la riqueza, no lo medía por la popularidad, lo medía por sus propios sentimientos hacia sus logros. Para mí, Leonardo da Vinci representa algo de los seres humanos. Representa a la persona que supera gran cantidad de obstáculos sociales y realmente demuestra de qué somos capaces. Su capacidad de ver más allá de su realidad cotidiana es, para mí, una de las cosas que le harán eternamente popular. Tenemos un corpus escrito, tenemos un rastro de documentos. La de Leonardo es una imagen complicada. Pintar era una fuente de conocimiento. Para Leonardo da Vinci la pintura era una ciencia. Nos puede inspirar a todos, sin importar quiénes somos, para que intentemos aprovechar al máximo nuestra vida. La genialidad de Da Vinci le catapultó fuera de la oscuridad, hacia las cortes de los reyes. Pero negándose a traicionar su propio código intelectual o dejarse aplastar por la adversidad, se convirtió en el hombre más importante de su época. Se volvió inmortal. Una familia cuya importancia para Leonardo aumentaría a medida que madurara. Los Medici. Los Medici estaban al mando de Florencia porque habían sido banqueros al principio y se habían hecho con el control de la ciudad, aunque esta fuera una república, y alguien tuviera que votar por ellos, porque controlaban los votos. Los Medici, ricos y muy poderosos, eran los más importantes patronos de las artes en Florencia. Aún así, a pesar de su poder, los banqueros Medici nunca podían bajar la guardia. El asesinato era algo común, ya que las familias banqueras rivales competían por la riqueza de la ciudad. Si miramos algunos de estos cuadros de los líderes del Renacimiento, vemos que llevan como remaches en la ropa. No, llevaban armaduras cubiertas de ropa. L'interesse è difficoltoso, come avevamo discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. Estaban muertos de miedo de que les clavaran un cuchillo por la calle. Los Medici tenían siempre un envenenador en nómina. ¿Qué era todo eso? En una sociedad gobernada por el miedo, la sospecha engendró una brutal forma de justicia. Cualquier acusación, personal o política, podía hacerse anónimamente a través del tamburo. Esa peligrosa caja lanzaba una oscura sombra sobre el futuro de Leonardo. Cuando un ciudadano efectuaba una acusación, las autoridades investigaban. Incluso los inocentes sufrían vergüenza y los culpables recibían severos castigos. La visión de cadáveres ejecutados en público era normal en una ciudad como Florencia, así como en el resto de Italia. Leonardo vivía en una época y en un lugar donde la vida no valía nada, particularmente entre las clases más bajas. Sabía que debía liberarse de su condición de bastardo y ganarse una posición respetable en la sociedad, así que necesitaba ser miembro de las cofradías.
Florencia era una ciudad gobernada oficialmente por las cofradías. Era así desde finales del siglo XIII. El gobierno de Florencia se extraía de entre las cofradías más poderosas. Las cofradías eran sindicatos profesionales, pero la mayoría estaban cerradas para un bastardo como Leonardo. Parece claro que no tenía ningún tipo de educación formal, que habría sido su formación normal si hubiese sido un hijo legítimo de su padre, en lugar de ser ilegítimo. En una época de genialidad y de sangre, un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los entresijos del poder, creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Fue un símbolo de gloria romana durante más de 1000 años. Pero tras un asedio brutal, cayó al final en manos de los turcos musulmanes. El Papa Pío II, poco después de la caída de Constantinopla, le recordó a todo el mundo mediante cartas enviadas a toda Europa que ese era un acontecimiento importantísimo. La caída del poderoso imperio bizantino parecía el final de la mismísima civilización. Pero la civilización estaba a punto de vivir un renacimiento. Con la vieja ciudad moría una vieja idea y surgía una nueva que encontraba refugio al oeste, en las ciudades-estado de Italia. Para los bizantinos, Dios era el centro y el significado de todo, pero una idea revolucionaria, el humanismo, permitiría el estudio del hombre y nuevas exploraciones para la ciencia. Era una filosofía con poder para cambiar el mundo. Al estudiar a Dios, podemos estudiar teología y filosofía de Dios. Pero al estudiar al hombre, podemos estudiar biología, zoología, antropología, tecnología, ciencias de diferentes tipos. El humanismo concentraba el interés del hombre en el hombre. En las ciudades-estado de Italia, el humanismo iniciaba una nueva época, el Renacimiento, que anunciaba una explosión de nuevas ideas, nuevos inventos y nuevos descubrimientos. Era una época incomparable. Para Leonardo, era difícil entrar incluso en una cofradía de bajo nivel, no profesional. Su única esperanza estaba en su talento y en la ayuda de un amigo importante de su padre. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che hai del talento. En 1468, cuando Leonardo tenía 16 años, su padre le envió a ver a Andrea de Verrocchio, un artista florentino bien considerado. Así se hacían las cosas en Florencia. Obtenías recomendaciones de tus conocidos, tus vecinos, tu red extendida de clientes y amigos. Ese tipo de recomendaciones personales eran la manera de conseguir romper con la costumbre de preparar a los hijos para el negocio familiar. Verrocchio accedió a tomar a Leonardo como aprendiz, a darle la experiencia que necesitaba para conseguir algún día la admisión en una cofradía. Fue allí donde Leonardo empezó a entender la relación entre el arte y el poder.
Los Medici, la familia en el poder de Florencia, a menudo encargaban cuadros a Verrocchio. Verrocchio era realmente la persona en la que pensarías en la Florencia de finales del siglo XV. Si querías un cuadro, ibas a ver a Verrocchio. Cuando Leonardo entró a formar parte del taller, supo que podía superar sus limitaciones sociales. Surgió su código, más fuerte todavía. Si las circunstancias te detienen, encuentra otra manera de conseguir tus objetivos. Pero más allá de las puertas del estudio, Florencia entraba en un periodo peligroso. Mientras el patriarca de la familia Medici, Piero de Medici, yacía en su lecho de muerte, sus enemigos planeaban robarle el control de la fortuna familiar. Piero, ti senti un po' meglio? Solo la morte può recarmi conforto adesso. Toda la riqueza y el prestigio de los Medici podía desaparecer rápidamente, ya que se estaban preparando en silencio complots contra sus vidas. Cuando el joven Leonardo da Vinci llegó a Florencia para labrarse una carrera, la ciudad se encontraba al borde de la violencia. La familia dirigente de Florencia se reunía alrededor del lecho de muerte del patriarca Piero de Medici. Un gran peligro aguardaba a su hijo Lorenzo, de solo 20 años de edad, ya que la familia rival, los Pazzi, conspiraba contra él. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Una buena época para nacer si eras una persona brillante. En un pequeño pueblo rural de la Toscana, un chico joven descubría el mundo. Casi desde el principio, los misterios de la naturaleza le fascinaron. Creció en el campo, cerca de Florencia, y parece ser que era capaz de descubrir toda clase de animales, plantas e insectos. Pero el joven Leonardo no tenía un lugar en el mundo, no tenía futuro. Era el hijo bastardo de un respetado notario y la hija de un granjero pobre. Vivía en casa de su padre, mientras que su madre debía casarse con un hombre de su propia clase. Su madre se casó poco después de que Leonardo naciera con un chico de la zona, conocido por el apodo de Acatariga, el luchador, el peleón, el chico de los puños. Probablemente vivieran en la zona. No es inconcebible que Leonardo tuviera acceso a ella, pero es igualmente posible que la familia de Leonardo le mantuviera apartado de esa otra gente, que era de un estrato social diferente. El joven Leonardo disfrutó de una infancia cómoda con su padre y su madrastra, pero debido a su categoría de ilegítimo, sus perspectivas eran pocas. Era como una especie de miembro de la familia de segunda clase. Los hijos legítimos evidentemente iban a heredar la finca familiar y además se quedarían con el negocio familiar. Leonardo no podía optar a nada de eso. Leonardo! Sì, madre. Torna a casa, immediatamente. Ma perché devi sempre far di tutto un gioco? Destinado a dedicarse al comercio, ni siquiera podía llevar el apellido de su padre. Le conocían como Leonardo da Vinci. Su familia no gastaría dinero en educarle formalmente. Podemos imaginarnos cómo debía ser que te consideraran ilegítimo en una época en la que ser ilegítimo significaba realmente algo. Había profesiones que te estaban vedadas. Te limitaba mucho algo que estaba totalmente fuera de tu control. Enfrentado a su ilegitimidad, el joven Leonardo empezó a desarrollar un código para ir más allá de todas las expectativas, para superar todos los obstáculos. Al final, este le elevaría hasta el poder y la grandeza. En su adolescencia, Leonardo se mudó con su padre a Florencia, una ciudad manejada por una peligrosa clase política. En ese próspero lugar de comercio y belleza,
había una familia que estaba en el centro de todo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Los problemas entre los Pazzi y los Medici eran de negocios. Nos cuesta creer que los negocios puedan acabar en asesinato. Los negocios fuera del universo paralelo de Los Soprano o algo de ese tipo. Pero eso era lo que ocurría. Si eras un líder, tu vida corría peligro. La familia Pazzi deseaba el poder y la riqueza de los Medici. Iban a hacer cualquier cosa por hacerse con ellos. El joven Leonardo no sabía nada de las tormentas políticas que se formaban alrededor de Florencia. Aunque nunca los conocería, los Medici ejercerían una profunda influencia sobre su joven y ambiciosa vida. En el estudio en el que trabajaba Leonardo, su código le impulsaba a aprender todo lo que pudiera, a destacar por encima de las expectativas de su maestro. Sus cuadernos reflejan las exigencias que se marcaba a sí mismo. El pintor debe desarrollar todas sus habilidades, porque no puede haber respeto por uno mismo si una cosa se hace bien y otra mal. El taller de Verrocchio era muy activo en cualquier tipo de medio. Utilizaba tecnología de diferentes tipos, no solo pintura, sino también pintura sobre cerámica, escultura en mármol, escultura en bronce y otras tareas metalúrgicas, como el moldeado de cañones o el moldeado de campanas. Se unió a Verrocchio en un momento importantísimo. El maestro se enfrentaba a grandes retos tecnológicos. Una de las cosas que Leonardo vería en el taller de Verrocchio sería el diseño y la fabricación de una esfera colocada en lo alto de uno de los edificios más importantes de Florencia. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciato alla perfezione. Ma come, maestro? La construcción de la bola de 2 toneladas y la ingeniería necesaria para alzarla hasta lo más alto del Duomo competiría con la propia construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Se fabricaría de cobre, dorado con una amalgama de mercurio. No podías llamar a los peones y pedir que vinieran a hacerlo por ti. Tenías que hacerlo solo, de memoria, con las habilidades que habías aprendido. Así que adquirió un montón de conocimientos no solo artísticos, sino también de ingeniería práctica y de mecánica, únicamente por pertenecer al estudio. Leonardo estudió la gran grúa que levantaba objetos pesados hasta la parte más alta de la cúpula y la grúa giratoria que había encima.